intentar analizar estos datos me va a ayudar el economista Juan Ramón Rayo, como en otras ocasiones. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Ramón? Bueno, estábamos aquí analizando esos datos que hemos conocido esta mañana y también hemos repasado lo que decía el propio candidato en ese momento a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura. Parecía que esa barrera de los 3 millones de parados iba a quedarse por debajo una vez que conociésemos los datos de desempleo de hoy, pero hemos visto que esa reducción, bueno, se ha quedado muy corta, ¿no? Bueno, es que ha sido la reducción más estrecha desde el año 2008. Y el año 2008 no es cualquier año. El año 2008 España estaba destruyendo masivamente empleo y la economía mundial estaba a 2 meses de experimentar el mayor cataclismo desde la Gran Depresión de los años 30. En concreto, en septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers y se inició como tal la crisis financiera mundial. Por tanto, que estemos creando el mismo empleo que en ese momento, pese a tener una tasa de paro mucho mayor que entonces, creo que sí debería preocuparnos, más allá de si superamos o no la barrera psicológica de los 3 millones. Las cifras redondas son poco relevantes para evaluar la situación real del país. Lo que es de verdad preocupante es que se está frenando, no solo por el dato de hoy, también lo vimos con la EPA del segundo trimestre, es decir, con los datos de empleo entre abril y junio, lo estamos viendo también con los datos de crecimiento económico, el peor dato de crecimiento económico desde el inicio de la recuperación económica en el segundo trimestre del año. Tenemos un panorama conjunto que no invita al optimismo y que lo que marca es claramente una ralentización económica. Juan Ramón, ¿a qué atribuir exactamente? Nos quedamos con los datos que hemos conocido hoy del mes de julio, que habitualmente suelen ser bastante buenos. Estamos en periodo estival, que hay muchas contrataciones, sobre todo del sector servicios, ¿no?, de hostelería. ¿Qué atribuyes no sé si podemos decir frenazo? Sí, se puede decir frenazo con todas las de la ley. Básicamente no se ha reducido el paro y en términos desestacionalizados, es decir, si quitamos el componente de la coyuntura actual de este mes, ni siquiera se ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social. Ha sido un mes, por tanto, perdido, un mes llano en todos los sentidos. ¿A qué se atribuye? Bueno, creo que en esencia el motivo principal de lo que estamos viviendo es la desaceleración internacional. La economía mundial se está frenando y eso inevitablemente termina afectando a España. Alemania está al borde de la recesión, Italia está al borde de la recesión, Francia 3/4 de lo mismo, China menor crecimiento económico en 30 años, Estados Unidos también unos datos de crecimiento bastante pobres. Pues cómo no va a afectar obviamente a España. ¿Qué pasa? Que si en un contexto de desaceleración global como el que estamos viviendo y que no es atribuible sin duda a las medidas que pueda haber tomado el gobierno socialista en los últimos meses, pero si en ese contexto tomamos determinadas medidas que muchos veníamos advirtiendo que iban a tener un efecto probablemente no positivo, no lo podemos todavía certificar, no podemos levantar acta porque no tenemos un estudio que lo ponga de manifiesto, pero haber tomado medidas como la subida del salario mínimo, la mayor en la historia de la democracia, en un 23%, ya digo, en un contexto conducente a la reducción del nivel de actividad, todo eso es hacer experimentos con gaseosa, es jugársela en un contexto, insisto, muy complicado y es algo imprudente que probablemente ni siquiera el gobierno socialista, de no haber sido por la presión de Unidas Podemos, se hubiese atrevido a hacer por la imprudencia que constituía tomar esa medida sin ningún tipo de evaluación previa y en el momento en el que la estaban adoptando. No sé si puedo inferir de tus palabras, ¿ves alguna relación directa en el hecho de que se haya subido a 900 euros el salario mínimo interprofesional a que veamos en este mes ese frenazo? ¿Hay una relación directa, de verdad? Bueno, a que lo veamos en este mes, no lo sé. Es decir, lo que pronosticó el Banco de España, tomando como base la relación entre el salario mínimo y el empleo del año 2017, el año en el que también se subió, no tanto como en 2019, pero donde también se subió en un 8% el salario mínimo, lo que infirió el Banco de España de esa relación es que a lo largo de 2019 se iban a dejar de crear 125.000 empleos. Insisto, como comentaba antes, todavía no tenemos ni mucho menos un informe que
descienda a los datos concretos y extraiga, como ya se extrajeron en 2017, las conclusiones de cuáles han sido los efectos del salario mínimo. Pero lo que creo que no es cuestionable es, primero, que esta medida se tomó sin ningún tipo de evaluación de impacto. El Gobierno no encargó ni un solo informe para ver qué consecuencias podía tener. Y segundo, que la mayoría de organismos independientes que evaluaron, no porque el Gobierno lo reclamara, sino motu propio, los efectos, el impacto de esta iniciativa, concluyeron que iba a tener un impacto negativo. No se puede, y ya he dicho que el efecto principal, la causa principal es la desaceleración global, no se puede culpar al salario mínimo, evidentemente, de que el mercado laboral se esté frenando, pero que en un contexto, en un marco en el que la creación de empleo se está frenando, le impongas una subida salarial de ese calibre en el salario mínimo, evidentemente lo que puede hacer, insisto, sin ninguna evaluación previa, es agravar esa ralentización y, por tanto, experimentos con gaseosa en algo tan delicado como el mercado laboral español, creo que habría que minimizarlo. Y en el capítulo de la calidad del empleo, porque hemos echado un vistazo a los sectores que son más afectados por este desempleo, y nos ha llamado poderosamente la atención un sector, el educativo, esa realidad que vemos siempre cuando llegan las vacaciones de verano, sobre todo para los interinos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.